Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en este evento, muchas gracias. Y bueno, antes que nada, y perdón por la prisa, pero tenemos que empezar porque ya saben que aquí nos corren, apagan la luz y nos sacan antes de la hora, ¿no? Entonces, bueno, para que tengan los ponentes tiempo para exponer. Yo solamente quiero agradecer pues a la Feria Internacional del Libro que nos acoge año con año aquí, a las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a la doctora Dulce María Zúñiga, a todo su equipo operativo. Gracias, porque sin ustedes no hubiera sido posible, digo, tantos detalles, tantas cosas. Esta cátedra es parte del Observatorio de Libertad de Expresión que pertenece o está asentado en el Departamento de Sociología, que dirige la doctora Celeste Razón. Y quiero también agradecer pues a Jorge Ramírez, no sé si anda por aquí o no, pero él fue el que inició con el observatorio y con la cátedra, y pues estamos como muy agradecidos de esta oportunidad. Muchas gracias a las personas que nos ayudaron con la difusión de este evento en Derecho, en Ciencia Política, muchas gracias. Y por supuesto pues a los ponentes, a quienes voy a presentar en breve, y las personas pertenecientes al comité organizador de la cátedra. Y bueno, como ya es tradición, porque ya podemos decir que empieza esta tradición ya desde hace tiempo, este año celebramos la 4ª Cátedra de Libertad de Expresión. Esta cátedra nació como un elemento fundamental del Observatorio de Libertad de Expresión en 2022. En abril de ese año conmemoramos el asesinato de Regina Martínez, acaecido en abril de 2012 en Veracruz. En aquella ocasión fue en el Paraninfo y tuvimos la conferencia magistral sobre el estado de la libertad de expresión en México, gracias a Leopoldo Maldonado, y una mesa de análisis sobre el contexto y circunstancias de lo ocurrido a la corresponsal de Proceso en Veracruz. En el 2023 la cátedra fue dedicada a Javier Valdés y también se invitó a periodistas de Sinaloa a hablar de la vida y circunstancias del asesinato del periodista en mayo del 2017. En 2024 el tema giró en torno al nuevo gobierno y la opinión de periodistas y académicos sobre lo que podría esperarse de él en materia de libertad de expresión. Y bueno, este año la 4ª cátedra está dedicada, como ustedes ven, a reflexionar sobre el tema límites legislativos a la libertad de expresión, justicia o censura. Consideramos el tema muy pertinente en el marco de cambios importantes en códigos penales de los estados, elementos inquietantes incluidos en la nueva ley de telecomunicaciones, en la recentísima ley de control de la extorsión, que seguramente nos podrán hablar bastante de esto nuestros ponentes, y las diversas acusaciones en los órganos electorales de los estados en el contexto de las elecciones de este año, las cuales no tuvieron precedente por la cantidad de puestos de elección popular y los puestos del Poder Judicial con reglas poco claras y mecanismos confusos. Se sabe de diversas demandas por violencia política en estados como Campeche, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, entre otros muchos, así como reformas a los códigos penales de Puebla y Campeche, con castigos excesivos a los periodistas. Algunos de los móviles de estas demandas pues son los muy nobles de proteger a las mujeres en política, a las infancias en redes sociales, o no brindar protección a potenciales criminales que se escudan en el anonimato de las redes sociales o dispositivos no rastreables. Incluso esta ley contra la extorsión pues es loable en su intención, sin embargo en la redacción presenta fallas que pueden conducir a la censura a la libertad de expresión. Lo que es discutible, además de estos mecanismos, es que se hayan utilizado para silenciar a periodistas, activistas, actores sociales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y hasta académicos que se han atrevido a criticar acciones cuestionables de actores y actrices políticos. Y bueno,
Muchísimas gracias a nuestros ponentes por estar aquí. Varios de ellos, varios de nosotros hemos sufrido este tipo de denuncias. Algunas, y disculpen que lo mencione, inconcebibles. Una sola persona que acusa a decenas, 70 o más, de periodistas, medios comunitarios, diarios impresos y digitales de circulación nacional, radiodifusoras, organizaciones de la sociedad civil y ONGs internacionales, incluido artículo 19. Grave caso que habrá que discutir hoy y en el futuro. Pues dejo las palabras entonces a nuestros ponentes, proponiendo que sean alrededor de 10 minutos por participación a fin de poder hacer una segunda vuelta y también pues tener la participación de ustedes, que por si tienen alguna pregunta o algún cuestionamiento a los ponentes. Y bueno, empiezo presentándoles. Sara Lidia Mendiola Landeros, muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Sistema Penal Acusatorio y Juicio Oral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente es directora ejecutiva de la organización Propuesta Cívica. Si no la conocen, pues esta es una organización mexicana dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos con un enfoque especializado en libertad de expresión, desarrollando representación legal de personas defensoras de derechos humanos y a periodistas, y así como de sus familias. Propuesta Cívica también ha destacado por su incidencia en la política criminal para atender delitos cometidos contra periodistas y en la política pública de protección dirigida a este gremio. También ha desarrollado diversas investigaciones enfocadas en violencias contra periodistas, análisis de la legislación mexicana que regula la libertad de prensa en México, retos en la procuración de justicia, así como del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, Héctor de Mauleón, nuestro querido Héctor de Mauleón, es periodista, ustedes lo conocen, entonces no me voy a extender demasiado. Cronista, columnista, muy reconocido por su trabajo de denuncia, investigación y opinión. Ha colaborado con medios como El Universal, así como en suplementos literarios, revistas y otros espacios. Incluso pues ha creado algunos suplementos culturales y es autor de muchos libros. De Roja Oscuridad, La Perfecta Espiral, Marca de Sangre, El Secreto de la Noche Triste, Como Nada en el Mundo y varios libros de crónicas. Fundó también los suplementos culturales Postdata y Confabulario en El Universal. Fue subdirector de la revista Nexos y conductor del programa de televisión El Foco de Canal 40. En 2025 fue objeto de un proceso legal tras publicar una columna de opinión que denunciaba presuntos vínculos de corrupción. Enfrentó una medida del Tribunal Electoral de Tamaulipas que ordenó el retiro de su nota, lo que fue denunciado como intento de censura. Y bueno, a pesar de la presión judicial, ha declarado su compromiso con la libertad de expresión. Muchísimas gracias, Héctor, por acompañarnos el día de hoy. Marcela Nochebuena, muchas gracias por estar aquí. Es comunicóloga, periodista y docente. Egresó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde hoy es profesora. Ha sido reportera en el periódico Reforma y en el diario Más por Más, así como colaboradora con investigaciones especiales para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Ruido en la Red. Actualmente es reportera en Animal Político, donde investiga temas de género, derechos humanos y salud. Y bueno, ya nos contará, ella también ha enfrentado denuncias por un particular. Leopoldo Maldonado es director regional de Artículo 19, Oficina Regional para México y Centroamérica desde el 2020. Él es abogado y tiene una maestría en Derechos Humanos. Como defensor justamente de derechos humanos durante los últimos 17 años, ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil en México, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Durante sus 11 años en artículo 19, Leopoldo ha contribuido a la documentación, análisis jurídico y político, defensa y promoción del espacio cívico, acceso a la información y la libertad de expresión, tanto en línea como fuera de ella. También ha consolidado la presencia de la oficina regional dentro de Centroamérica y Cuba. Ha formado parte del Consejo Asesor del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Periodistas de 2018 a 2019. Ha publicado en medios de comunicación como Aristegui Noticias, Animal Político, Reforma, Proceso, y tiene todavía una columna semanal en el medio digital. Sin embargo, muchas gracias, Polo, por acompañarnos. David Rogelio Campos Cornejo, muchas gracias por estar aquí, abogado, politólogo, maestro en gestión pública con especialidad en rendición de cuentas y doctorando en políticas públicas. Con más de 3 décadas de experiencia docente, combina la comunicación, la gestión pública y la innovación institucional como ejes de su trayectoria profesional. Y bueno, ha sido editorialista, columnista, locutor en diversos medios de comunicación. En la Universidad de Guadalajara fue director general de medios, secretario técnico del Premio de Periodismo Jalisco y representante ante la Asamblea del Premio Nacional de Periodismo. Coordinó 6 encuentros internacionales de periodistas en el marco de la FIL y también integró el equipo fundador del Centro de Periodismo Digital. También ha sido consejero del canal de televisión del Congreso de la Unión y fue reelecto en varias ocasiones. Y bueno, también ha tenido un amplio servicio en las instituciones públicas, cosa que no detallo ya más aquí. Es profesor titular de la Universidad de Guadalajara. Su trabajo vincula evidencia, comunicación y libertad de expresión como pilares de la democracia y del desarrollo institucional. Y pues también ha enfrentado denuncias por parte de autoridades electorales de Jalisco y también en esta otra que enfrentamos varios aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y finalmente, pues el maestro Julio Alejandro Ríos Gutiérrez, que él es licenciado en periodismo, abogado y maestro en transparencia y protección de datos personales por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como director de Radio Universidad de Guadalajara, jefe de información de La Jornada, Jalisco, conductor de televisión en Canal 44, corresponsal del Grupo Radio Centro, analista en Imagen Radio, así como periodista y conductor del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Actualmente es profesor investigador en la licenciatura y maestría de Periodismo Digital, así como director del Centro de Periodismo Digital del Centro Universitario de Guadalajara. Autor y coautor de diversos libros y artículos académicos. Ha sido jurado del Premio Nacional de Periodismo y actualmente es presidente del jurado del Premio Despertador Americano, propuesto a la Asamblea como representante de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Julio. Pues, un aplauso a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias. Y bueno, les propongo, si no tienen inconveniente, que podamos empezar, digamos, como dando el panorama general. No sé si tú quieras empezar, Leopoldo, y del problema, y pues también aquí Julio, que puede presentar un panorama general, y luego pues ya nos vamos, digamos, a casos más particulares. Sí, muchas gracias, Celia, como siempre, a la Cátedra de Libertad de Expresión, a la Universidad de Guadalajara. Estamos pues sí en un momento complicado y siempre terminamos diciendo lo mismo ya en esta que es la 4ª edición. Y hay que verlo en esa perspectiva, ¿no? Es una lógica acumulativa la que enfrenta la libertad de expresión y la prensa en México, con una transición a la democracia inacabada, con un inicio de algo que es nuevo, que ni siquiera sabemos cómo decirle, un nuevo régimen, pero que sí tiene características regresivas en términos democráticos y en términos de derechos. Y evidentemente no es que estemos defendiendo el pasado, ¿no? Hubo muchas fallas institucionales en todos estos mecanismos y contrapesos que ya no existen, pero evidentemente había una idea, ¿no?, de hacia dónde ir, había un objetivo. Con independencia de que los gobiernos de la llamada régimen de la transición
echaran mano de esos anclajes autoritarios a conveniencia, ¿no? Uno de ellos es el silenciamiento a través de la publicidad oficial, otro tipo de presiones, por supuesto, la violencia física y letal desbordada a partir de la guerra contra el narco y la impunidad concomitante, pero a partir del 2018 vimos un inicio de una nueva forma de comunicación política que ya se instaló, que es la de deslegitimar, es la de aniquilar moralmente a las y los periodistas desde la tribuna pública. En ese momento, desde la tribuna de la llamada mañanera de López Obrador, hoy se ha reducido esa estigmatización en voz de la presidenta Sheinbaum, pero se ha instalado en el resto de los actores políticos, particularmente del oficialismo, pero también, por supuesto, de la oposición, en los espacios que les van quedando. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de eso, porque 2025 es un punto de inflexión en términos del uso y abuso de la ley para silenciar. Es decir, se acumula a la violencia física y a la estigmatización y el descrédito, ahora sí, el uso de la ley en este contexto que llaman desde diversas, desde la academia también, el autoritarismo legal, ¿no? Y aquí hay que hacer una caracterización. Me gustaría empezar por dónde estamos parados, dónde estamos paradas, ¿no? Por un lado, desde el ámbito legislativo, una andanada de leyes que lo que buscan es restringir la libertad de expresión, siempre con fines legítimos, ¿no? Tiene que ver con violencia política de género, que bueno, ya se aprobó desde 2020, y también tiene que ver con su uso o mal uso, interpretación por parte de los tribunales. Pero digamos que el punto de salida fue el 2024 para temas como ciberasedio en Puebla, la intentona en la Ley General de Telecomunicaciones, ¿no? de generar censura, el switch off de las plataformas, y se dieron cuenta de que no podía ser tan burdo, ¿no? Entonces empezamos a ver, por ejemplo, el artículo 30B del Código Fiscal de la Federación, que establecía esta posibilidad de entrar a las plataformas para fines únicamente tributarios, cualquier cosa que eso signifique, y en caso de que las plataformas se negaran, apagón, ¿no? Tenemos las leyes de vigilancia masiva, es un paquete de leyes aprobados en junio, publicados en julio, dicen algunos. Yo lo escuché por primera vez de Emilio Álvarez y Casa y me gustó el término de las leyes del bien espiar, ¿no? Entonces, está la Ley General de Población, la ley en materia de desaparición, esta nueva Ley General en materia de seguridad e inteligencia, las facultades que se le dan a la Guardia Nacional y al Ejército para hacer inteligencia. Es un paquete, es un rompecabezas mediante el cual se crea un verdadero sistema de vigilancia masiva en México. Se crea, ya veremos la implementación, ¿no? Todo lo que eso conlleva, el procesamiento y recopilación y procesamiento de millones y millones de datos a los cuales van a tener acceso en tiempo real. La Central Nacional de Inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Sedena, sin orden judicial, por más que quieran decir otra cosa. Eso por el lado legislativo. Bueno, y recientemente el golazo que metieron con la Ley General en materia de extorsión, ¿no? Que establece que se puede cometer extorsión cuando obligas a alguien a hacer o no hacer algo, o a tolerar algo en beneficio, cualquier cosa que eso signifique, en beneficio propio o para obtener un lucro, causando un daño moral, psicológico o físico, sin establecer el elemento de coacción o violencia. Y luego, como agravante, tenemos en el artículo 17, fracción quinta, primero quisieron meter el vocablo a través de medios de comunicación como agravante. Ahora lo desglosaron, se vieron más decentes y pusieron plataformas, tecnologías de la información, uso de imágenes, voz, texto, etcétera. Aguas con eso en este contexto. Tenemos la llamada ley de deepfakes que se acaba de aprobar en el Congreso de San Luis Potosí, la intentona de regresar delitos contra el honor, porque la creatividad no cesa,
Y entonces los delitos contra el honor se habían derogado de varios códigos, pero en Tamaulipas los quieren meter con el prefijo ciber, ¿no? Para que suene mejor, ¿no? Pero nada más en internet. En fin, que es donde mayoritariamente se está dando la conversación pública y es un despropósito, ¿no? Entonces, tenemos también otras intentonas en términos de violencia digital en Sinaloa, en el Estado de México, que se quedan guardaditas para un mejor momento, pero es grave lo que estamos viendo. Y por otro lado, la práctica judicial en un momento de desmonte de los contrapesos, en un momento de captura flagrante del Poder Judicial, una reforma judicial desasiada, una implementación y una elección todavía más desasiada con claro intento de cooptación de los poderes judiciales, ¿no? No nada más el federal, sino los locales también, aunque los locales ya estaban bastante cooptados en muchos estados, pero evidentemente esto viene en una lógica de concentración de poder. Artículo 19 documentó 51 casos de acoso judicial solo de enero a julio, superando por mucho el año que más habíamos documentado con 40 casos en 2021. Es decir, todavía no acabábamos el año y ya llevábamos más casos que en 2021. Y esto tiene que ver con las llamadas litigio estratégico contra la participación pública. Quienes demandan y quienes denuncian no necesariamente buscan que se les repare un daño. Lo que buscan es que desgasten estas demandas, estos procesos que no acaban, a las personas que son demandadas. Pero además tenemos, oh sorpresa, la posibilidad de que se establezcan medidas cautelares para bajar contenidos. Y en los casos más aberrantes los vemos en Campeche, donde no solamente se bajan contenidos ya publicados, sino que hay posibilidad de censura previa. Lo hemos dicho públicamente, porque como somos una oficina regional, nos damos cuenta, bueno, ni Daniel Ortega y Rosario Murillo hubieran soñado con un mecanismo así, ¿eh? O sea, que le pongan un interventor judicial a un periodista para revisar la crítica a la gobernadora. Podrá ser lo que sea la crítica, ahorita no entremos al argumento moral, pero eso es una aberración en términos del artículo 7º constitucional. Y eso es una aberración, si todavía más, si sirve de ejemplo y de precedente para otras latitudes en la República. Y voy a la segunda parte sobre este tema del autoritarismo legal, una posible argumentación, una argumentación muy utilizada. Es un argumento moral. Esto se vale porque los adversarios, es decir, la prensa crítica o las voces críticas, son enemigos del pueblo, son corruptos, son traidores, en síntesis, son malos. Y esto se vale. Como también aquí me retomo un término de la politóloga Nadia Urbinati, en el sentido de que en realidad el populismo autocrático no es necesariamente, no se crea o no se construye por fuera de la democracia, es parasitario a la democracia, necesita de las reglas de la democracia, pero va empujando los límites, los controles al poder lo más que se pueda, para defender al pueblo que ellos representan, y el pueblo es solamente quienes apoyan ese proyecto político. Entonces el populismo moraliza el conflicto y es así que encuentra una justificación la censura, inclusive la censura previa y todas estas medidas de coerción. Y además tenemos que otro argumento, que es el argumento mayoritista, es la protección del deseo de las mayorías, como si el deseo o la voluntad de las mayorías fuera estático, como si no fuera más complejo que depositar un voto un día con un cierto sentido y con un cierto sentimiento en ese momento, como si fuera monolítico y se permanezca como una fotografía en el tiempo esa mayoría, esa voluntad popular mayoritaria, y como si eso estuviera para justificar lo que está pasando. Es sumamente preocupante porque lo estamos viendo ahora sí que desde Estados Unidos hasta la Patagonia, esta tendencia de autoritarismo legal que conjuga violencia física, hostilidad verbal y estigmatización desde las altas tribunas, y esto es de izquierda y de derecha, ¿eh? Aquí se mueve bajo los ejes democracia y autoritarismo, no necesariamente izquierda y derecha, se mueve bajo los ejes democracia y autoritarismo.
Y entonces es ahí que tenemos a Milei, a Bukele, a Trump, pero también tenemos a Morena en México, pero también tenemos en Colombia a Petro. Es decir, hay una, digamos, una lógica de vaciamiento de la democracia, de vaciamiento del sentido de la pluralidad y la conversación pública plural, que evidentemente está trastocando la manera como nos comunicamos. ¿Y qué es lo peor de todo? Y aquí voy cerrando. Tendríamos otro momento con el qué hacer, eso lo voy a reservar para el segundo momento, pero esto que le llama idea internacional, la desdemocratización legal, ¿no?, de las sociedades, tiene un sentido, sí, pues de control de la narrativa, siendo la narrativa el centro de la estrategia del populismo autoritario. Y eso hay que ponerlo muy claramente. Los autoritarismos ya no llegan con las viejas formas de irrumpir y tomar el poder. Van degradando poco a poco, van erosionando instituciones y van trastocando la posibilidad, las garantías de los actores sociales que hoy por hoy se constituyen como el único contrapeso social. Pero esto es un David contra Goliat. Es decir, la sociedad civil organizada y el periodismo libre y otras voces críticas no pueden hacer las veces de contrapeso, porque es una asimetría absoluta de poder. Entonces esto es un nuevo rostro del autoritarismo en Latinoamérica y el mundo, y es una estrategia novedosa que presenta medios legales con fines ilegítimos. Muchas gracias. Perdón por el terrorismo. Le cedo el micrófono a nuestro querido Julio Ríos, que también nos va a presentar un panorama un poco más amplio. Gracias. Y ya. Nomás aviso que este evento se está transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de Fil Pensamiento. Gracias. Bueno, el panorama que ha ahorita descrito Leopoldo creo que es muy completo. Quisiera yo irme un poco atrás y también ser algo didáctico en algunos conceptos que tienen que ver para el entendimiento de por qué el discurso político es protegido, y el activar ese tipo de dispositivos pues va en contra no solo de este artículo 7 constitucional, sino de los también tratados internacionales. Pero quisiera regresar un poco atrás. Algo que seguro recuerdan o han leído algunos de los presentes, y aprovechando que también hay jóvenes. En el año de 1959 recordamos que los ferrocarrileros, encabezados en aquel tiempo por líderes como Vallejo y Campa, todos estos que se alzaron en una huelga nacional para exigir mejores condiciones laborales, pues recibieron como respuesta una represión brutal, implacable. Y hubo también detenciones, encarcelamientos, bajo una figura jurídica que en aquel tiempo pues tiene elementos muy parecidos a los que hoy se están retomando con estos mecanismos que detallaba Leopoldo, tanto en lo federal y también en los estados, que ahí persisten algunos tipos, ya sea civiles o hasta penales, que ahorita les voy a platicar, que preocupan, ¿no? Aquello se llamaba el delito de disolución social, que ya está derogado afortunadamente, estaba en el Código Penal Federal, y buscaba castigar a cualquiera que, según el gobierno, por supuesto con la ausencia de parámetros debidamente especificados, perturbara el orden o pusiera en peligro la seguridad del Estado, ¿no? Si analizamos la construcción semántica de estas frases, vemos una estrategia que los legisladores están utilizando: dejar huecos deliberados, ambigüedad calculada, ¿no? Primero lo hacen, como se dice coloquialmente, pues tírale arriba para caer en medio, ¿no? Es decir, metemos el hueco, viene la queja, bueno, pues vamos a matizarle, ¿no? Pero aún así, siguen dejando espacio a esa discrecionalidad para que haya un margen de maniobra, pues para asuntos como ¿no? Como ya sea criminalizar la protesta o judicializar la crítica periodística en ámbitos cada vez
pues distintos, ¿no? Ya no solo lo penal, sino también lo civil y también lo electoral, que de eso platicarán muy bien algunos de los presentes, ¿no? Al respecto, para no ampliarme más en lo de disolución social, recomiendo mucho el libro Parte de Guerra de Julio Scherer y Carlos Monsiváis, ¿no? Ahí se detalla esta herramienta que era para silenciar opositores y que luego fue usada también en el periodo de la mal llamada Guerra Sucia contra estudiantes, intelectuales, activistas, ¿no? Lo comento entonces porque es importante reconocer lo que ocurrió hace más de 6 décadas, porque nos recuerda esto, que el lenguaje del derecho puede ser utilizado de esa manera, con esta ambigüedad, para sofocar libertades y reaparezca algo así como una censura vistiendo una túnica solemne de legalidad. El disfraz, ataviar a la censura como legalidad, ¿no? Históricamente, pues el Estado ha tenido estas maneras y otras más para controlar la libertad de expresión y limitar el disenso, ¿no? Recordemos que aquí está el doctor Armando Zacarías, que tiene un artículo sobre ello, como el monopolio de la productora e importadora de papel Pipsa era pues una forma de dejar a los medios críticos sin esos insumos, ¿no?, para imprimir sus ejemplares. De forma paralela estaba este otorgamiento y renovación de concesiones del espectro radioeléctrico, que se convirtió en una herramienta de disciplinamiento político, premiando a los afines, alentando primero un monopolio, luego un duopolio, que mucho de eso desgraciadamente tuvo que ver con la pérdida de confianza de los medios de comunicación que hoy tiene la sociedad. Tampoco podemos estar ciegos a eso, ¿no? Lo ha medido Reuters y pues 6 de cada 10 personas prefieren no ver las noticias, ¿no?, por sus tonos trágicos o porque simplemente no le han tenido confianza por ese histórico amaciato que hubo, ¿no?, entre algunos medios de comunicación hegemónicos. Y entonces todas estas modalidades pues ya fueron también cambiando a las directas y violentas, desde lo que recordamos como Manuel Bendía, el asesinato en 1984, y luego cómo nuestro país se ha convertido desgraciadamente en un país muy violento, el país más violento del mundo para ejercer este oficio. Y también vemos cómo estas prácticas se suman a las que son que tienen que ver con la publicidad oficial, ¿no? Que hasta la fecha no hay una ley que de manera técnica, tomando criterios como pues realmente la circulación o el impacto o otro tipo de parámetros sean para asignarla, ¿no? Y entonces es un premio y castigo en lo que se ha convertido en la publicidad oficial, o de a tiro, como ha ocurrido, por ejemplo, aquí en el sexenio de Enrique Alfaro ocurrió directamente que los jefes de prensa, los directores de comunicación social del Estado, se convirtieran en jefes de información de facto, con la injerencia en las líneas editoriales, o de plano pidiendo la cabeza de periodistas críticos, ¿no? Que conocemos el caso de varios que fueron despedidos. Afortunadamente algunos fueron rescatados en otros medios de comunicación, pero son estrategias que han tenido este efecto también corrosivo, ¿no? Pero bueno, estamos más bien para hablar de estos mecanismos legales. Muy pertinente todo lo que ha documentado artículo 19, este patrón de censura oficial, y quisiera ser muy didáctico y muy rápido en el tema de cómo, con peras y manzanas, para quienes no tienen el conocimiento previo, de lo que dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto a los asuntos de interés público y cómo se clasifican, ¿no? Recordemos que esta Corte ha señalado, la Corte Interamericana, que ciertos discursos están amparados, protegidos especialmente, y otros no. Los no protegidos pues ya los conocemos, ¿no? El discurso de odio, la incitación a la violencia, la apología del genocidio, la propaganda de guerra o la incitación directa a cometer delitos. Estos por supuesto que están restringidos totalmente, pero el resto pues tienen protección, incluso algunos reforzada. Tal es el caso del renglón político y electoral, el análisis a el desempeño de funcionarios en activo, de candidatos que aspiran a algún cargo de elección popular, y todo este debate político está directamente vinculado con el derecho de las ciudadanías a participar en la cosa pública, y por tanto tiene una
protección amplia, de acuerdo a estos organismos internacionales, ¿no? Por eso luego estos mecanismos que se han metido en lo electoral, pues son cuestionables por eso, porque están atajando algo que está reconocido internacionalmente incluso, ¿no? Es una protección que no debería de ser vulnerada, ¿no? También hay algunos otros temas que tienen que ver con lo estatal. Lo vimos hace unos días con un tipo penal que se llama ultraje a la moral y que se le aplicó a Chaquín. Chaquín es uno de los activistas que en Nayarit están contra la destrucción de la Ciudad de las Artes, que quieren sustituir por un estadio de fútbol. Y entonces a él se le detuvo primero por una falta administrativa, pero luego se le aplicó esta acusación del ultrajes a la moral, ¿no? Que aquí hay que hacer una pequeña pausa porque las personas defensoras de derechos humanos, los activistas, tienen mucho en común con los periodistas porque ejercen pues también el derecho a la libre expresión con finalidades complementarias, si lo podemos ver así, pero los dos incomodan al poder cuando documentan con abusos, pruebas, testimonios, todo esto, ¿no? Y regresando a este tipo penal del ultraje a la moral, también contiene términos ambiguos. Para empezar, moral ya es un concepto problemático que ha sido cuestionado por diferentes teóricos y a nivel internacional. Platicando con un gran catedrático en temas de derechos humanos, Luis Enrique González Araiza, de la UDG y del ITESO, pues me decía que estas denominaciones nos obligan a entrar a esas discusiones semióticas porque ¿qué es lo moralmente adecuado, no? Lo moral, para empezar, ni siquiera es un concepto fijo, responde a contextos históricos, a contextos sociales específicos. Lo que en un momento se considera moral puede dejar de serlo, y para ti es una cosa, para mí es otra. Entonces cualquier tipo penal, legal, que se base en ese criterio inexacto, abre la puerta a interpretaciones arbitrarias, ¿no? Daño moral es un caso muy conocido, ¿no? Con eso fue el que le aplicaron a Sergio Aguayo, a Pedro Mellado, a varios que causaron solidaridad afortunadamente, pero que pues sí estuvo el tema muy preocupante al ser visto como una vendetta, ¿no? Y así hay más casos lamentables de los cuales pudiéramos enumerar, pero yo creo que es muy valioso escuchar a quienes nos acompañan en esta mesa. Y ya más adelante pues tendremos otra intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Y bueno, pues pido por favor a Sara Mendiola de Propuesta Cívica que nos dé también un panorama desde su organización. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Un agradecimiento por su presencia, por acompañarnos y por esta invitación. Pues bien, ya como lo han señalado en esta mesa, desde Propuesta Cívica advertimos y encontramos que estamos situados frente a una constante que es el uso indebido y desmedido de los mecanismos normativos, de los marcos normativos para agredir la libertad de expresión, para agredir a periodistas que están exponiendo información de interés público. El ataque es a cargo de funcionarios. El objetivo es erosionar la democracia. Tenemos Propuesta Cívica ya identificado desde 2017 cómo empieza un repunte bastante significativo de periodistas demandados vía civil por esta figura de daño moral. Y como bien se dijo aquí, el daño moral no busca en sí misma que el supuesto derecho violado sea reparado. Lo que busca el daño moral es un desgaste, desgastar a quien está informando. Lo que busca el daño moral es una suerte de venganza por lo que se investigó, se publicó y lo que se piensa seguir publicando. Tenemos también los mecanismos como las denuncias en materia penal. Identificamos aún estados que penalizan figuras
que tal como están redactados sus textos penales abren la puerta para cometer acciones de criminalización contra la prensa. Tenemos el caso de Nuevo León, de Yucatán y Zacatecas, estados que todavía contemplan figuras en su código penal como la difamación, la injuria, la calumnia, y que hemos insistido numerosas veces con los congresos de los estados despenalicen. La Suprema Corte o nuestra anterior Suprema Corte lo ha establecido, que son textos, son figuras que no tienen que estar resguardadas en una ley penal, sino en un ámbito civil. También nos lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, Naciones Unidas, que este tipo de figuras no se puede resguardar en una legislación penal porque constituyen una violación a la libertad de expresión y una violación para toda la sociedad que tiene derecho a estar plenamente informada. Frente a eso, seguimos teniendo esas resistencias en estos estados. Tenemos también, este año hemos identificado un avance gravísimo en denuncias en materia electoral a través de este mecanismo de violencia política contra la mujer por razón de género. A diferencia del daño moral que busca una venganza a lo largo del tiempo y que es un mecanismo o un procedimiento mucho más tardado, que te puede durar de 3 a 6 e incluso 8 años el proceso civil. Lo que busca este mecanismo de violencia política es detener el flujo informativo. Es un mecanismo que fue resguardado para ser tramitado en el procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador fue creado para aplicarse a partidos políticos, no a ciudadanos y no a periodistas en el ejercicio de su libertad de expresión. Y estamos viendo cómo estos casos están afectando y agrediendo no solamente a periodistas, sino a ciudadanos, a ciudadanas que en el pleno y legítimo uso de su libertad de expresión emitieron un comentario en una red social y fueron sancionados por eso. Este mecanismo, lo que nosotros advertimos que busca es detener el flujo informativo. Cuenta con una serie de medidas cautelares que puede solicitar la persona que se sienta agredida, violentada, y que este tipo de medidas cautelares versan muy claramente en 2 aspectos: que la persona deje de publicar, deje de hablar del tema que está hablando, y 2, que elimine la publicación. Eso, por supuesto, que se configura en una censura previa, la cual está establecida como prioritaria a rango constitucional, pero que a las autoridades electorales se les ha pasado de largo y aún así siguen concediendo este tipo de medidas cautelares, siguen condenando a las personas y junto con ello imponiéndoles una seria carga, como es estar inscritos en un padrón de personas violentadoras, o como dejar de publicar, o como ya lo decían, Polo lo comentó, lo que le pasó al diario La Tribuna, ¿no? Estar sujetos a un censor, que un juez supervise lo que el medio de comunicación puede o no puede decir de la figura de la gobernadora. Esto es algo gravísimo. La Constitución y todos los estándares desarrollados a nivel internacional establecen que un abuso en libertad de expresión solamente puede ser sancionado posterior, no previamente. Entonces, vemos nosotros con gravedad esto. Vemos que no solamente estamos ante el uso desmedido de los marcos legales existentes, sino ante la creación de nuevos marcos legales si estos no existen, y un estado que nos preocupa mucho es Puebla, un estado que se ha identificado por una serie de iniciativas que son regresivas y lesivas para la libertad de expresión. En Puebla estamos actualmente representando periodistas porque el amparo alcanzó al periodismo y esto es bastante grave
frente a la nueva constitución del Poder Judicial, que no es de sorpresa para nadie de los que estamos aquí, que en México politizaron nuestra justicia. Actualmente en Puebla tenemos casos donde un juez admitió demandas de amparo contra periodistas, otorgándoles la calidad de autoridades responsables, lo cual es un hecho inaudito, no lo habíamos visto. Ahora estamos ante el uso incorrecto y abusivo de el juicio de amparo. Creo que una institución que parió el derecho mexicano para la protección de las y los ciudadanos, pues también está siendo desvirtuado por autoridades federales, y asignarles la calidad de autoridades responsables a periodistas es un precedente bastante, no solamente grave, sino ilegal. Entonces, estamos realmente nosotros preocupados cuál va a ser frente a la reforma al Poder Judicial, realmente cuál va a ser la efectividad del amparo para proteger la libertad de expresión. Si ya antes de esta reforma estábamos preocupados por el actuar de los jueces, que muchas veces por ignorancia y otras tantas por corrupción emitían sentencias totalmente alejadas a la legalidad y a la protección de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. No sé qué nos depare ahora frente a un poder judicial totalmente politizado, o en su mayoría de ellos politizado. Nos tomó más de 13 años que los jueces quisieran aplicar el control convencional. Lo estábamos logrando como organizaciones civiles que desarrollamos estos litigios estratégicos en favor y la construcción y la defensa de derechos humanos. Y cuando estábamos en ese proceso, que ya había jueces que entendían el tema de la aplicación de un control convencional, vienen y nos los quitan. Entonces, eso para nosotros nos resulta totalmente crítico. Hay un problema de base, un problema de estructura, la corrupción desmedida y urgida que muestra el actual gobierno, y junto con ello la urgencia de silenciar a la prensa. La prensa en un país no está para ser amiga o enemiga del poder. La prensa está para fungir como un filtro de transparencia del poder mismo, y es precisamente lo que el gobierno busca: silenciar y que esa corrupción quede en la opacidad, no sea expuesta ante la sociedad, porque quienes están siendo demandados y agredidos a través de estos mecanismos son precisamente periodistas que están haciendo un periodismo de investigación y que están dando a conocer información de interés público. Creo que mientras el gobierno siga con estos discursos dominantes y sigan erosionando nuestras instituciones y sigan erosionando nuestras democracias, cada día más vamos a ver cómo se van desdibujando los derechos que están resguardados para nosotros como ciudadanos. Creo también, ya para terminar, porque creo que ya me he pasado, que encuentros como estos deben de recordarnos como sociedad qué podemos hacer hoy para prevenir el mañana. Gracias. Muchísimas gracias, Sara. Ay. Hola, muchísimas gracias a Sara, muchas gracias. Le pedimos ahora, pues pasamos más a los casos particulares. Cedo la palabra a Héctor de Mauleón, por favor. Gracias, muchas gracias. ¿Ya? Gracias. Pues creo que el panorama que se está pintando en esta mesa es de verdad aterrador. El año 2025 va a quedar registrado ya en la historia como el año en el que se dio la acometida mayor en muchos años contra la prensa y contra los medios. Los ejemplos han estado desfilando a lo largo del año
mientras la presidenta y el expresidente se encargan de decir que vivimos en el país más democrático del mundo, donde no existe la censura y donde a todos les está permitido decir lo que sea. Mientras esto va pasando, mientras esto está ocurriendo, se está dando, por ejemplo, en los medios, en la televisión y en la radio, un fenómeno que no puede pasar inadvertido. Las mesas de análisis, de debate y de opinión de la televisión y de la radio han sido colonizadas por personas que en lugar de hacer análisis o periodismo van a hacer propaganda. Si uno hace la lista de personas que fueron expulsadas de esas mesas y que perdieron espacios en la prensa escrita, que han sido silenciados de una manera o de otra, nos iríamos de espaldas, porque ha sido un proceso que se dio prácticamente, bueno, pues de una manera muy vertiginosa y provocó que de repente la televisión estuviera llena de otras caras y que la radio estuviera llena de otras voces y que esas caras y esas voces se dedicaran a justificar, a alabar, a aplaudir, a defender. Y al mismo tiempo hubo un proceso que vino desde las alturas, que vino desde la tribuna más alta del país. En el sexenio de López Obrador se trataba de desautorizar a quien hiciera la crítica. Si tú desautorizas a alguien, la voz de alguien, ya no tienes que debatir con ella. Si usas el recurso de ensuciar esa figura, pues sus argumentos ya no tienen validez, pierden peso, etcétera. Y ese recurso se usó sistemáticamente a lo largo del sexenio de López Obrador durante todas las mañanas. En el sexenio de Claudia Sheinbaum ya estaban las voces que querían ser desautorizadas, ya habían sido desautorizadas. Lo que siguió, el siguiente paso es silenciarlas, cerrarles espacios y de alguna manera eliminarlas del debate público. Esto está perfectamente documentado, ha sido perfectamente documentado y comenzó una forma nueva de censura. La censura con la Cuarta Transformación también se transformó. Ahora se vistió de toga, ahora actúa apegada a la ley, llega limpia, sellada en un papel que te presentan en tu casa para decir usted ha sido denunciado por haber publicado tal información, que está lastimando, que está a una mujer por que su artículo comete violaciones, está cargado de violencia política en razón de género o está provocando un daño moral, etcétera. Y entonces de repente instituciones que habían sido muy queridas o que han sido muy queridas y muy respetadas en México, como el INE, como el Instituto Nacional Electoral, están actuando como verdugos, como tribunales para silenciar a los periodistas. Ahora es el INE que tan defendido fue a finales del año pasado en unas marchas masivas, multitudinarias, pues es el nuevo INE el que está encargado de enviarle a los periodistas las notificaciones de que deben callar, deben guardar silencio, deben retirar de las plataformas lo que han publicado y los tribunales, desde luego los tribunales estatales, deben comprometerse a no volver a tocar ciertos temas, a no volver a mencionar ciertos nombres. Y no solamente eso, como la clase política de salvadores de la patria que nos gobierna no puede ser manchada con la crítica, pues quienes ejercen la crítica se deben disculpar públicamente durante un mes, diariamente, a la misma hora, ofrecer una disculpa al padre de la patria que la crítica ofendió. O llegamos a ver cosas que de verdad son incomprensibles, son inaceptables. ¿Cómo es posible que Gerardo Fernández Noroña lleve a una persona al Senado a que le pida disculpas mientras a Noroña le sirven café por haberle dicho algo en el aeropuerto? ¿Cómo es posible que en Campeche, como ya se dijo, le impongan a un periodista un censor que va a revisar lo que escriba antes de que esto se publique? Pues ¿en qué año estamos? Les digo, ¿en qué año estamos? Estamos en 2025, estamos en el 7º año de la transformación. Pensamos que había cosas que era imposible cambiar, que era imposible pisar, que eran conquistas de generaciones de mexicanos que lucharon por dárnoslas. La libertad de expresión
fue una de esas conquistas que demandaron muchísimos años, que costaron muchas persecuciones, que costaron muchas muertes, que costaron mucho dolor y mucha sangre para que la sociedad mexicana pudiera conquistarla. Pero ahora nos la ofrecen como si nos estuvieran dando el favor, haciendo el favor de dárnosla. Ustedes pueden decir lo que sea, aquí no se censura y no se persigue a nadie. Esa es la realidad que se pinta en la mañanera, pero frente a esa realidad hay otra, que es la de los periodistas asesinados, la de los medios denunciados, la de las voces acalladas y amenazadas y perseguidas. Se presentó el caso de Campeche, se presentó los intentos, porque hay como buscapiés. Lanzamos un proyecto de ley que contiene notoriamente intenciones censoras, vemos la respuesta y la retiramos, la modificamos. Pero esto no quiere decir que ha cambiado la censura, lo que quiere decir es simplemente que se está buscando otra vía o que va a llegar a través de otra vía para silenciarnos. El caso de Laisha Wilkins, que por retuitear un tuit en el que le decían a una candidata a ministra Dora la censuradora, por haber puesto jaja, que sea obligada por un tribunal a disculparse durante 16 días con esta persona, es un indicador del nivel de persecución al que nos estamos enfrentando, ya no solamente los periodistas, porque se ha dado un paso más, ya también el nivel de persecución llega a los ciudadanos. Es famoso el caso de Carla Estrella, esta ciudadana del estado de Sonora, que por sugerir que por la relación que mantiene una candidata con Sergio Gutiérrez Luna le dieron una curul, fue demandada y obligada a disculparse durante un mes y a dejar fija la disculpa en sus redes sociales. Pero son ya no solamente medios, no son solamente periodistas, ya se dio un paso más y se está preparando el entramado para poder perseguir incluso a los ciudadanos. Se presentan leyes como la de Puebla, donde con el pretexto de evitar los linchamientos mediáticos contra las personas, se deja abierta la puerta a que no se puede ejercer la crítica contra determinados funcionarios, porque todo entra en el mismo paquete. La presidenta dirá que México es uno de los países más democráticos del mundo y, sin embargo, los casos de censura, los casos de asedio y los casos de persecución se repiten prácticamente cada semana, se dan cada mes y crean escándalos donde lo que se ve es que el discurso es uno, pero no hay un control sobre las huestes de la presidenta, y lo que sí hay es que estos grupos políticos se sienten con la libertad y con el poder que han acumulado para actuar como quieran, para no rendir absolutamente cuentas a nadie y poder incluso iniciar el acoso contra los ciudadanos. A mí me llamó mucho la atención una mañana en la que fueron a tocarme a mi casa. Bueno, ni siquiera me habían tocado, mi perro se dio cuenta que alguien estaba en la puerta y cuando abrí estaban poniendo en mi casa, como en tiempos de la Inquisición, que pegaban en las puertas de los que habían cometido algún pecado, algún crimen contra la religión, una hoja en la que se me acusaba de haber cometido violencia política en razón de género por haber publicado una columna en la que hacía referencia a un documento hackeado a la Sedena, en la cual le informaban al general Audomaro Martínez, el secretario de la Defensa el secretario de la Defensa del sexenio pasado, Clemente García, le informaba a Audomaro Martínez que había una red de huachicol operando, esto pasó en mayo, operando en la frontera de Tamaulipas, poquitito antes de que estallara el escándalo de los sobrinos del secretario de la Marina traficando millones de litros de huachicol. Lo que vino es la prohibición para que yo volviera a tocar el tema, pero esto pasó 2 meses antes de que por otros caminos estallara el verdadero escándalo del huachicol. Entonces, para mí queda claro cuál era la intención. Ellos sabían
en lo que estaban metidos, sabían el problema que querían ocultar y recurrieron a la legalidad para silenciar. Antes te golpeaban en una calle o te hacían una llamada anónima o te mandaban un correo advirtiéndote que era mejor que te callaras. Ahora no, ahora lo hacen de una manera impecable, con una orden pegada en tu puerta, con los sellos debidos, con todos los trámites legales cumplidos, para exigirte que no vuelvas a tocar un tema y no vuelvas a mencionar un nombre. Y con la amenaza de que podría haber sanciones económicas e incluso de cárcel, y que si no pagabas las sanciones económicas, el SAT se iba a encargar de cobrártelas a ti y al periódico donde se publicó esto. Esto pasó en mayo de 2025, pasó en la Ciudad de México, y pues creo yo que ejemplifica el estado en el que se encuentra la prensa y los medios durante esto que se ha dado en llamar la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor, por tu visión. Le paso la palabra a Marcela Nochebuena, que me parece que tiene ahí una presentación de PowerPoint. Entonces, si le pedimos a la compañera ahí que pueda pasar las diapositivas de Marcela. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Y pues yo les voy a presentar justo un caso muy particular que nos está sucediendo a nosotros, a Animal Político y a mí. Además, pues es para nosotros muy relevante hablarlo en este contexto porque pues estamos en medio del proceso. Me voy a salir un poco del tema político porque no se trata de un personaje público, sino justo de lo que han aprendido los particulares sobre lo que hacen los personajes públicos para hacerlo también. Y por otro lado, pues eso, ¿no? Se trata de un privado. Quisiera primero darles un poco de contexto, no sé si la presentación la puedan alcanzar a ver, si no, bueno, no importa, yo no alcanzo a ver la verdad las diapositivas, entonces no estaré viendo cuál está pasando en este momento, pero quisiera primero darles un poco de contexto de este caso. En marzo de 2023, Animal Político publicó una serie de reportajes sobre violencia obstétrica. Me interesa mucho decir que estaban enmarcados en este tema, porque pues no se trataba de una historia en particular nada más, sino de un problema estructural que estaba investigado bajo esa lógica, pero que también contenía una serie de testimonios de varias víctimas de un mismo médico. No voy a ser tampoco tan precisa en los detalles, porque hoy una medida cautelar me impide hablar sobre el caso y sobre la persona en específico, pero era un poco esta la idea, documentar la violencia obstétrica. A partir de ahí encontramos este caso y el testimonio de más de 30 mujeres. Con el tiempo, unos meses después, se formó un colectivo de estas personas que habían sido víctimas de este médico. Pudieron ellas tener asesoría legal, iniciaron una serie de denuncias penales que inició un proceso en contra de él. Él, bajo ciertas argucias, extendió el tiempo del proceso, no se presentó hasta que obtuvo un ultimátum y que lo obligaba a presentarse ante la justicia. No lo hizo y eso lo convierte hoy en un prófugo de la justicia, que además está detenido por razones diversas a este reportaje en Estados Unidos, hace apenas 2 semanas. Aún así, con todo este contexto, en enero de este año, el 15 de enero, Animal Político y yo fuimos notificados de que esta persona nos había demandado por la vía civil, y que no solo nos había demandado, sino que una jueza de la Ciudad de México, la jueza Ana Mercedes Medina Guerra, le había otorgado una medida cautelar que nos impide publicar más sobre el caso. Además, esta medida cautelar, lo digo aquí, tiene términos muy amplios, es decir, casi todo lo que podamos decir puede estar inscrito en esa medida cautelar, ¿no? Porque es demasiado general, demasiado ambigua, entonces en realidad tampoco es como que hay algo muy específico y además aplica tanto para el medio como para mí, tanto en el medio como en nuestras redes sociales y otras plataformas.
Y bueno, cuando nosotros fuimos notificados al respecto, publicamos una nota que se titula «Jueza ordena Animal Político frenar publicaciones del caso de ginecobstetra prófugo de la justicia». Quiero mencionar la nota porque creo que en esta nota justo nos vimos muy cortos en el titular, por ahí está en la presentación si es que la pueden ver, porque realmente lo que debimos haber puesto en ese titular era que una jueza de la Ciudad de México estaba censurando Animal Político. La verdad es que en ese momento no sabíamos muy bien la configuración del caso, no entendíamos tampoco con tanta claridad este concepto de acoso judicial con fines de censura previa, que ahora sabemos que este caso se enmarca totalmente en ese concepto que ya otros han abordado en esta mesa. Y bueno, ahí me voy a saltar una parte de la presentación que un poco dice o trae algunas fuentes para saber más. Son fuentes diversas Animal Político y también me gusta siempre citarlas porque la medida cautelar solo pesa sobre mí y sobre el medio, ¿no? Cualquier otra persona pues puede seguir haciendo difusión sobre el caso, es una invitación también para mí cada oportunidad que tengo de hablar al respecto. Pero también les quiero contar que en este caso el papel de las organizaciones para nosotros ha sido fundamental. Algunas de las cuales están en esta mesa: Propuesta Cívica, Artículo 19, Perteneces, que es hoy la organización que a mí me representa legalmente. Ellas incluso bajo este contexto, este panorama del que ya les han hablado mis colegas, tienen un programa que se llama Sin Amenaza y que pues ahora se dedica justo a representar a periodistas que han sido denunciados, ¿no? Porque ahora existe esta necesidad que a lo mejor antes ni siquiera estaba en nuestro imaginario. Y también quisiera traer aquí una columna que escribió en ese momento Clara Luz Álvarez, que también está muy familiarizada con estos temas de denuncias a periodistas, que además hoy es parte también de la asesoría legal de mi caso, y en donde justo ella inicia este texto diciendo: el acoso judicial con fines de censura previa es una realidad en México, ¿no? Y habla también de esta necesidad de legislar acerca de la protección a periodistas en estos casos. Las leyes anti-SLAPP, que justo sirven para proteger a los periodistas que han sido denunciados, hasta hoy en México no existen y pues eso es una pena porque no podemos recurrir a ellas. Y la otra organización que también ha sido fundamental en este caso ha sido la Red de Derechos Digitales, que quizá algunos la ubican, R3D. Ellos tienen una guía para interpretar restricciones a la libertad de expresión en Internet, que también espero si la pueden ver, ahí está como parte de la presentación. Y quisiera también citar una pequeña parte, por esto que ya comentaba Leopoldo, de que se vieron en esta modificación a la ley un poco más decentes y pusieron no medios de comunicación, sino plataformas y demás. A mí siempre me gusta enmarcar este caso y R3D nos ayudó mucho a hacerlo, en el sentido de que es un caso que se da en un medio nativo digital. Por lo tanto, pues esta mayor decencia quizás sí no dice medios de comunicación como tal, pero los nativos digitales pues vivimos en las plataformas, en las redes sociales, es prácticamente pues una censura directa en Internet. Un poco R3D aporta esto a la conversación, ¿no? ¿Cómo se da esta censura en Internet y a qué equivale? Y justo por eso retomo este extracto de la guía donde dice: jurídicamente, una de las limitaciones más graves y lesivas que puede haber sobre el derecho a la libertad de expresión resulta cuando se determina el bloqueo total o parcial de un contenido en Internet. Los estándares legales consideran estas medidas como análogas a prohibir la publicación de un diario o a cerrar una emisora de radio o una televisora. Y esto es precisamente lo que las medidas cautelares provocan al emplearse para limitar la libertad de expresión. Y bueno, en esta guía, como ya algunos lo han mencionado, pues también se sustenta esta parte de que un caso claro de censura estatal en Internet es el uso de medidas cautelares. Incluso en este caso que estamos hablando de un particular, en realidad quien censura al medio es una jueza de la Ciudad de México, ¿no? Me parece también muy importante decirlo, el Poder Judicial actuando en favor no solo de un agresor, sino de un prófugo de la justicia que hoy está actualmente detenido por razones diversas. Y finalmente quisiera compartirles un poco que hemos aprendido también desde un lugar en donde ya les decía, pues no somos un medio
bueno, sí somos un medio que haya recibido algunas otras demandas, porque es muy fácil demandar a un medio, pero creo que es la más extrema en el caso de que llegó a una medida cautelar. Tenemos un año sin poder publicar sobre el caso por esta medida cautelar, o vamos a cumplir un año el 15 de enero. Incluso ahora que se dio esta detención en Estados Unidos, pues no pudimos ser nosotros quien lo publicara, está por ahí en otros medios porque por fortuna hemos tenido también alianzas, pero no lo pudimos publicar nosotros, y quisiera un poco destacar algunas cosas que quizá ya se han abordado de alguna manera en la mesa, pero que son importantes para mí a la luz de este caso. La primera es que, por supuesto, no es un caso aislado, es un problema estructural y sistemático que cada vez se da con mayor frecuencia, como ya bien lo han documentado y lo han dicho en esta mesa las organizaciones. En este caso, o más bien, este es uno de los casos que, como otros que tienen estas características similares, el acoso judicial se agrava por el otorgamiento de una medida cautelar que constituye una forma clara de censura. No es una forma, eso me gustaría también recalcarlo, como algo así como censura, algo equivalente a la censura, es censura, ¿no? Y creo que eso debe estar muy claro. Y bueno, lo otro, pues esta afectación que hay al interés general de la sociedad en un tema de interés público, como en este caso es una forma particular de violencia hacia las mujeres. Y de manera indirecta también me gustaría mencionar la afectación que hay a las víctimas, ¿no? El colectivo ha hecho también mucho énfasis en que al final el Poder Judicial censura al medio, pero últimamente también censura las voces de estas víctimas. Y por último, bueno, que los periodistas creo que hoy podemos encontrar este acompañamiento de las organizaciones, que no debería ser necesario, pero pues se ha vuelto una constante, como ya lo decían por acá. Y también hacer como ese énfasis en que la respuesta no es la autocensura, ¿no? Creo que después de estas demandas a veces viene una discusión al interior de los medios de ¿y ahora qué decimos? ¿Ahora qué no decimos? ¿Ahora mejor le ponemos Alfonso N? O mejor ya no decimos nada, etcétera, y creo que esto sería lo peor que nos podría pasar en términos periodísticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pues paso directamente la voz a Rogelio Campos, por favor, también tiene una presentación, si nos apoyas. Lo vamos a hacer. Gracias. Lo vamos a hacer sin presentación. Bueno. Gracias. Gracias, Celia, por la invitación. Un honor compartir con mis compañeros de la mesa esta ocasión, gracias a los asistentes y a quienes nos ven por las redes sociales. Dicen los científicos de datos que las historias están en los patrones y en las anomalías. Aquí se han establecido los patrones, la mayor parte de las cosas, cómo pasan, quién las hace. Yo les voy a hablar de una anomalía, es mi anomalía. Para eso voy a contar una historia muy concreta, la historia de un tuit, de una metáfora y la de un tribunal que decidió castigar la crítica ciudadana. El contexto es conocido. Una elección en Jalisco que para mí, como exconsejero electoral y editorialista especializado en temas electorales, ha sido la peor en Jalisco en los últimos 30 años, desaseada, llena de irregularidades y sospechas. En ese marco publiqué un tuit comentando una nota periodística y en esa nota no mencioné en ningún momento ni arrobé a la persona que después me denunciaría. Simplemente me referí a que había sido un erradero. Era una crítica al desempeño de las autoridades electorales. Sin embargo, la presidenta del Instituto Electoral, paradójico, electoral, aquí dijeron que esto pretende acabar con la democracia. A mí me denunció la presidenta del Instituto Electoral y de participación ciudadana. O sea, participación ciudadana pues es opinar, ¿no? Bueno, pues a mí me denunció la presidenta del Tribunal Electoral y de participación ciudadana. Ahí está el punto de partida. En el marco de esta cátedra de los límites legislativos, aquí el retroceso no estuvo en la ley, estuvo en un tribunal. ¿Qué hizo la sala regional? La sala regional me adjudicó publicaciones que no eran mías. No tomó en cuenta pruebas que aporté. En la publicación que sí era mía, alteró el contenido. Dijo que no había dicho erradero, que había dicho heredero. Estamos en la FIL, no leyeron.
Ignoró jurisprudencia obligatoria en materia de libertad de expresión y de violencia política que exige mirar el contexto, no solo la susceptibilidad de la autoridad. La justicia, que debería ser el contrapeso del poder, se volvió moralista y castigó una metáfora. Impugné la sentencia. La Sala Superior le dijo a la Sala Regional, casi con lápiz rojo, qué había hecho mal, un rosario de cosas, y cómo debía volver a ser una sentencia. Aún así, al rehacer el fallo, la Sala Regional admitió errores humanos, pero dijo, de todas maneras lo sancionamos. No dijo heredero, dijo erradero, y erradero también es violencia. Regresé a la Sala Superior. Solo entonces y por unanimidad se reconoció lo evidente, que no hubo violencia, sino una crítica legítima, que sancionarla era censura y que las servidoras públicas tienen que tener una mayor tolerancia a la crítica. Políticamente, esto que voy a decir es muy incómodo y es la anomalía. A mí no me sancionó el titular de un poder ejecutivo, a mí no me sancionó un partido político, a mí me sancionó un órgano que se dice imparcial y un tribunal que se presenta como profesional. Y aquí viene otra anomalía. Mientras hoy alertamos sobre los nuevos jueces ignorantes de la 4T, conviene recordar algo: a mí me sancionaron los anteriores. Hay una buena y una mala noticia. Para los que están preocupados porque los nuevos jueces ignorantes no saben, la buena noticia es que están contratando magistrados de los anteriores. La mala noticia es que una asesora de un magistrado que ayer presentó aquí un libro es la que me sancionó, es la autora de la ponencia. Estamos en la FIL y no podemos dejar de hablar de palabras. En mi defensa yo presenté un peritaje lexicológico, no sé por qué tenía que hacerlo, pero lo hice, de lo que significaba la palabra erradero. En ese estudio demostré, todo con ligas de internet, cómo desde el Congreso Constituyente del 17 los constituyentes la utilizaron, no cualquier constituyente, Félix Palavicini y Francisco J. Mújica. También demostré que durante décadas diversos columnistas de todos los signos han hablado de erraderos legislativos, erraderos políticos. Incluso aporté 2 links donde 2 presidentes de la Corte, en sesiones de la Corte, dicen erradero en el mismo sentido que yo lo dije. Uno, Mariano Azuela Huitrón, y otro, nuestro paisano Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en ese momento en funciones de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y estamos en la FIL. Aporté que Alfonso Reyes y Enrique González Martínez utilizaban erradero en el término o en la forma en que yo lo utilicé. Presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, director de la Academia Mexicana de la Lengua, candidatos al Premio Nobel en su momento. Seguramente los magistrados saben más de la lengua que ellos. No solamente eso, la jurisprudencia es clara. Cuando una palabra es equívoca, que puede tener más de un significado, no se puede escoger el peor significado para castigar. Y la Sala Regional escogió el peor de los significados. Por eso la pregunta es devastadora. ¿Qué es peor? ¿Tener jueces ignorantes? ¿Tener jueces complacientes ante la llamada de un senador y de un diputado federal del partido que gobierna este estado? ¿O tener jueces que combinan ignorancia, precariedad cultural y obediencia al poder? En este caso, las 3 cosas se encontraron en una misma sentencia. Y aquí coincido con lo que dijo Sara y con lo que dijo Leopoldo, entre otros. El castigo es el proceso. Al final, a mí me podrían decir, al final ganaste, el sistema corrigió. Sí, pero el castigo ya se había cumplido. El castigo es el proceso. Cientos de páginas notificadas para contestar en 3 días, al igual que Héctor, también en la puerta de mi casa. En conjunto, 2,000 páginas, hay que leerlas en 3 días y en 3 días hay que redactar el escrito. Mis respuestas fueron de 66 y de 99 páginas. 4 veces tener que hacerlo, 4 veces tuvimos que hacerlo. El costo de la impresión, el tiempo de trabajo, te roban la vida, son horas de vida. Pagar abogado, comprar boletos de avión para ir a alegar de oídas a México. Y mientras tanto la denunciante no pagó nada. Autorizó como representantes a los abogados del Instituto Electoral, usó recursos públicos para perseguir a un ciudadano crítico. Y si la denuncia resulta infundada, no pasa nada, no hay sanción para quien abusó del sistema, no hay reparación para el ciudadano. El Estado puede equivocarse, el ciudadano no.
y no hablo en abstracto. Hubo noches de no dormir, de preguntarme si valía la pena seguir opinando en público. Mis hijos, mis alumnos, mis colegas me preguntaban cómo era posible que un tuit desatara semejante maquinaria, e incluso me alertaron de la pretensión que ya se tenía de presionar para que fuera despedido o sancionado como profesor. Plan orquestado por académicos que fungen como consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. La academia al servicio de la censura. Entonces uno entiende el mensaje de fondo. El sistema no quiere que tengas cuidado con lo que dices, quiere que dejes de decir. En esta historia hay una doble paradoja muy importante. Por un lado está el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Si este hubiera sido un caso paradigmático de violencia, habríamos visto a los colectivos feministas movilizados. Ya sabemos que no son tibios. En este caso no aparecieron, no compraron baratijas. Por otro lado están los medios de comunicación, aquí está lo peor. Varios medios presentaron la sentencia que me condenaba como definitiva. Varios medios de este estado me etiquetaron como morenista. Varios medios de este estado me redujeron a un resentido. Con esas palabras, en vez de desconfiar del poder, amplificaron su narrativa contra un ciudadano. Y ahí se ve algo incómodo. Cuando los periodistas renuncian a la duda, ya no digamos los jueces, el espacio público se vuelve un monólogo de poder. ¿Qué nos deja esto? Cuando hablamos de límites legislativos a la libertad de expresión, primero, que el problema no es la redacción de leyes, sino la cultura jurídica y política de quienes las aplican. Segundo, que figuras creadas para proteger derechos muy loables como la violencia política en razón de género pueden convertirse en armas facciosas. Y tercero, que defender la libertad de expresión no es un lujo de escritores o de periodistas, es una condición de la ciudadanía democrática. Termino con 3 ideas irrenunciables. 1, criticar no es violentar. 2, la justicia debe de corregir al poder, no al ciudadano. Y 3, Kapuczynski decía que para ser un buen periodista había que ser buena persona. Yo he aprendido por las malas que lo mismo vale para los magistrados, para las autoridades electorales, para los propios periodistas y para los académicos que invocan causas justas cuando no están a la altura ética de su responsabilidad. Los límites legislativos dejan de importar y hasta la mejor norma puede ser invocada como coartada por quienes usan la ley para castigar la crítica y blindar al poder. Y ese es precisamente el peligro que hoy vengo a denunciar y que debemos todos denunciar. Muchas gracias. Gracias, Leopoldo. Muchísimas gracias a Rogelio Campos. Si hay alguna pregunta por parte del público, por favor, que sea breve, para poder tener varias y que tengamos un espacio para que los ponentes contesten y terminen sus ideas. ¿Hay algún micrófono o algo? Ahí va. Acá, mira. Gracias. Sí. Ahí está. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primeramente, agradecerles a cada una de las personas que están ahí por su trabajo y por seguir hablando del tema en este momento tan complejo que estamos viviendo, aterrador, decía Héctor. Aprovecho para saludar a la doctora Celia, darle mi cariño, a Apolo, gran amigo, y agradecer públicamente todo el apoyo recibido por Artículo 19 durante el caso particular con un servidor periodista por ahí de Río Blanco, Orizaba. Para los que dicen que Artículo 19 solamente apoya a las lumbreras de periodismo, pues no es cierto, también a los que nadie nos conoce. Gracias por todo el apoyo, gracias. Y la pregunta es aquí, ¿cómo hacer que este tema tan delicado, esta situación tan compleja que afecta a todas y a todos los ciudadanos,
les interese a todas y todos los ciudadanos, porque pareciera ser que la gente solamente cree que le afecta a los periodistas y a los activistas. Pero la verdad es que censurar, bueno, ya vimos que hay por lo menos un caso documentado de censura a una ciudadana que no se dedica a esto. Pero parece que está pasando desapercibido. La gente ve y dice, ay, bueno, otra vez Morena, otra vez la 4T, los cuatreros, diría el gran Aurelio Contreras. Están censurando al periodista, pero ya, o sea, como que no bajan el asunto a cómo nos afecta como sociedad y como ciudadanos de pie. Muchas gracias. Pues Leopoldo creo que tenía todavía algo que decir sobre eso, justamente. Sí, pues bueno, pues qué hacer, ¿verdad? Ya dijimos, ya pusimos el diagnóstico. A mí me gustaría destacar un par de hechos que siguen abonando a esta situación tan preocupante, que es cada 4 días hay un nuevo proceso, ¿no? Ya decía Héctor algo de cada semana, nosotros tenemos medido que es cada 4 días en promedio un nuevo proceso y cada 14 horas una agresión contra la prensa, ¿no? No nada más un proceso legal, sino amenazas y agresiones de toda índole. Bueno, y no hay que dejar de recordar que hay 175 periodistas asesinados al menos y al menos 30 desaparecidos del 2000 a la fecha, porque, repito, se ha acumulado la violencia letal que se desató a la estigmatización y ahora es el acoso judicial que se ha disparado. Y pasamos de un discurso, aquí en el sentido también de lo que decía Héctor, un discurso moralizante de López Obrador, ¿no? Era como una prédica todos los días, que ahora va en contra, que ponía al periodismo y a la crítica en el lugar de enemigos, y ahora, pues como ese discurso sí o sí se iba a desgastar con la realidad que es tremenda, ¿no? Con la realidad que se impone, pues tenía que agarrar cauces legales para comenzar a, digamos, sancionar a esos enemigos del pueblo, ¿no? Eso iba a pasar, pasó ahora, le podemos identificar, huachicol fiscal, Andy, bla, ¿no? Le podemos poner 1000 nombres, pero esa pretendida superioridad moral se iba a desgastar porque así se desgastan los gobiernos, es algo connatural a gobernar. Entonces, por eso el segundo piso de la Cuarta Transformación ya no moraliza, sino que legaliza la censura, ¿no? Y pues ahí se trepan, como dice Rogelio, pues todos los actores políticos, porque hemos tenido una clase política, y ahí sí son todos, refractaria a la crítica. Y eso es una realidad en México. Entonces pasamos del rule of law al rule by law, ¿no? Del gobierno de la ley a gobernar con la ley. Ley, repito, con fines ilegítimos. Y aquí cerraría, porque venimos de una conferencia latinoamericana de periodismo de investigación, formamos parte desde hace 7 años, tuvimos un foro, también hemos sido parte de varios foros regionales, pero lo que me impresiona es el poco foco que tiene esto, sobre todo México, sobre lo que está viviendo México, el desmonte de instituciones y la censura. No estamos sabiendo o no estamos pudiendo comunicarlo hacia afuera. México no es prioridad, ni con las desapariciones, ni con los feminicidios, y mucho menos con la censura. Algo está pasando. Lo que sí tenemos que hacer son redes de apoyo jurídico. Y esta es una interpelación al foro jurídico, en donde me escuchó Sara hace un par de semanas decirlo, lo voy a volver a decir, pero no es suficiente que tengamos las organizaciones la defensa. Hacen falta despachos solidarios, como en muchos países desde hace mucho tiempo hacen litigio de interés público, clínicas de interés público en las barras de abogados. Sí está empezando a despertar eso en México, pero está en pañales, ¿no? Si vamos a otras latitudes decimos, no, bueno, esto ya hubiera tenido, ¿no?, despachos. No es nada más el trabajo pro bono, es un interés por el interés público, por el espacio cívico. Sí necesitamos leyes anti-SLAPP, eso con quién se come, quién sabe, pero pues también hay una muestra que ahí Sara y Propuesta Cívica lograron empujar en Nuevo León, de cómo el juez tiene que hacer digamos, un análisis preliminar del caso para poder desecharlo cuando tenga temas de interés público, ¿no? Eso es clave.
si eso logramos introducirlo al Código Nacional de Procedimientos Civiles o incluso en el procedimiento especial sancionador, alguna regla procesal, perdón el tecnicismo, pero sí hace falta algo que ponga un dique a esto que es pues los SLAPs, que es tal cual coincidimos en la mesa, no se busca justicia, sino se busca desgaste. Y cerraría con esto, el tema de la autocensura que ya decía Marcela. Ya algo anda mal cuando nos pensamos 2 veces en postear algo aquí. Algo anda mal. Nada más cerraría con eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Bueno, buenas tardes, Lupita Preciado. Preguntarles cómo se puede revertir la división que hizo López Obrador, que fue lo principal, que fue un parteaguas, el dividir a todos los ciudadanos mexicanos, cómo revertirlos. Y aparte del fenómeno, también creo que el segundo fue los apoyos del bienestar, que han sido, creo que también una segunda parte del parteaguas de cómo se ha querido incrustar este gobierno y que ha sido y ha terminado con los contrapesos de todo lo que está pasando aquí en México. Gracias. ¿Alguien quiere responder, Héctor? ¿Ustedes? Es que es una cosa que yo creo que va a tomar décadas sanar. Es gravísimo. La división que hubo entre mexicanos en el siglo XIX duró un siglo. Y volver a revivir la división de manera artificial en el siglo XXI para decir los que no están conmigo son los que apoyaron a Maximiliano, lo más grave es que se infundió durante años, diariamente, y convenció a mucha gente. Y entonces creo que esa brecha va a tardar mucho tiempo en que pueda ser cerrada. A México le costó mucha sangre, le costó mucho odio, muchos paredones, muchas cárceles, muchas persecuciones, y lo olvidamos o lo desconocemos. Por eso yo creo que fue una gran irresponsabilidad volver a revivir esa división artificial, enfrentar a un país, de un lado contra el otro. Yo soy el que tengo razón y los que están conmigo son los que tienen razón y los otros son todo lo malo que puede pasar en México. Se metió en la entraña misma del país. No veo tampoco voluntad política de que esto se sane. Creo que en este sexenio se sigue abriendo la herida y se sigue abonando a la división con fines políticos, con fines de captura y de control político. No veo una oposición fuerte que pueda detener esto. Veo un movimiento que está surgiendo social, que viene de la sangre y de la muerte y del hartazgo frente a la corrupción y la connivencia de autoridades con criminales, que puede ser el principio yo ya no quiero usar las palabras que se han usado para llevarnos a donde nos llevaron, pero diría que pudiera ser el principio de un despertar de la sociedad, de ese adormecimiento, de ese hechizo en el que vive. Ayer apareció de nuevo, un año después, López Obrador en un video para hablar 1 hora y volver a dividir y volver a envenenar con el pretexto de presentar un libro histórico. Entonces, no sé cuánto tiempo pueda llevar, y si no hay además ni oposición ni voluntad política, y por lo pronto no hay importantes movimientos de la sociedad, ¿no? Muchas gracias. Por favor, allá. Quisiera solamente abonar adelante, un poco a esta respuesta. Coincido totalmente con Héctor. Creo que nuestra democracia ha dejado de funcionar. El tirano nos golpeó en las grietas que teníamos como sociedad y creo que nos contrapunteó.
Para ver un cambio, como bien lo dice Héctor, tendrán que pasar años. Creo que tiene que haber un cambio generacional de políticos, de ciudadanos, de cómo se hace política en este país. Y me viene a la mente una frase que dijo el gran Javier Valdés antes de ser asesinado, cuando él externaba cómo veía al país y cómo veía esta indolencia y esta apatía social. Y Javier dijo, quédense ahí, inmutables, escondidos, ausentes, hasta que nos lleve a todos la chingada. Tal vez ese quiebre tiene que venirnos como sociedad para que pueda venir una reconstrucción. Hola, buenas tardes. Alberto Olvera, felicidades a la mesa, ha sido extraordinaria. Yo solo quisiera resaltar que hay que destacar que vivimos un cambio de época con la consolidación de un régimen autoritario, hay que decirlo con todas sus palabras, que acaba de pasar por un proceso constituyente. Septiembre del 24 fue un proceso constituyente, del cual estamos ahora en una derivación de reglamentación secundaria, entre las cuales se incluyen todas estas medidas de acoso judicial a los medios, a la prensa y en general a toda crítica. Dada esa circunstancia, hay que entender que ese nuevo entramado legal no se limita a este campo, sino abarca a todos, y estamos en realidad ante la presencia de un régimen que por fin, un año después de la salida del López Obrador, ahora sí controla todos los poderes, todos los espacios, ha anulado el federalismo, ha anulado el poder legislativo, ha controlado el poder judicial y ha anulado también los espacios de las instituciones autónomas. Entonces, frente a eso, lo que sigue, la única respuesta es la lucha contra cualquier autoritarismo, que es la organización y resistencia desde la sociedad civil. Hay aquí ejemplos, ustedes han hablado precisamente de cómo ya se articulan mecanismos de defensa colectiva de un número de ONGs y colectivos a los que ustedes pertenecen, pero creo que eso tendrá que generalizarse a un nivel mucho mayor para que podamos tener alguna capacidad de respuesta. En efecto, no es una cuestión de corto plazo, es una cuestión de mediano y largo plazos, pero creo que tenemos que empezar a pensar ya claramente, no en apelar a la voluntad del poder, sino una resistencia organizada civil. No, la estrategia tiene que ser esa, porque estamos frente a una nueva realidad a la que creo que todavía no hemos aprendido a entender en toda su magnitud. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir alguna otra cosa o tomamos otra pregunta? Adelante. Ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos bien, muy bien. Hola, buenas tardes. Muy interesante la charla. Me gustaría preguntarles en este caso, desde su perspectiva, ustedes que están más empapados con el tema y que van de pie y de la mano de cada cambio que se ha hecho en la ley, ¿me podría decir, por favor, alguno de ustedes, qué podemos hacer para traer de vuelta tal cual al ITEI, al INAE, como instituciones autónomas? Y en este caso, si hubiera una forma de traerlos de vuelta, ¿de quién sería esa responsabilidad? ¿De los periodistas, de los colectivos, de los activistas o de los ciudadanos hacer algo al respecto? Porque más allá de que exista una ley anticorrupción, pues nos estamos dando cuenta de que no está funcionando y de que bien si antes cuando existía el ITEI era un beneficio y una protección y un avance en tema de comunicación, pues estamos viviendo tal cual un retroceso. ¿Ustedes qué opinan al respecto de cómo podríamos volver a esa etapa de avance? Bueno, muchas gracias. Tomamos la última pregunta porque estamos a punto de que nos corran, ya nos mandaron la primera llamada de atención. Así que si puede ser breve, por favor, ahí. Encendido. Hola, muchas gracias. Para hacer muy breve, no, tengo derechos de imagen, no te creas, gracias. Me parece muy interesante el punto de vista, pero yo como en algún momento de mi vida fui periodista, vengo de familia de periodistas, no puedo disasociar la idea de qué ha pasado con los periodistas. O sea, el tema periodístico
que ya parece que es una profesión peligrosa ahora, aquí, pero ya desde hace muchas décadas. Está muy bien que haya redes de apoyos jurídicos, pero yo diría, ¿dónde está esa banda? ¿Dónde está esa banda que tiene que luchar precisamente por esa libertad de expresión? ¿Qué ha pasado con la deontología de esto, no? Ya lo decía Eco en un comentario en el último libro del año cero, número 0, sobre la máquina de fango, ¿no? De que tú dices algo sobre alguien, sobre un político, sobre una persona, y échate a dormir, porque de aquí a que lo desdibujes esa idea, es muy difícil, ¿no? Entonces, creo que hablando de la apatía, hay apatía también de los comunicólogos, de los periodistas. También ellos son muy responsables de lo que está pasando, creo yo, ¿no? Son, desde hace mucho es muy difícil ver unos medios de comunicación que no estén permeados con algún sesgo político o que vaya a alguna parte impulsando líderes y corrientes de opinión. O sea, yo diría, ¿dónde está esa banda que no ha dicho nada? Muchas gracias. Y bueno, pues concluimos y cada uno de ustedes puede decir dos minutos de algo, si alguien quiere responder algunas preguntas. Tú ya, ¿no? Ok, ustedes. Yo nada más quiero comentar un poco en relación con el último comentario y el anterior. Sí, en efecto, el panorama es terrible, como ya se expuso y se presentó aquí, pero creo que sí hay una invitación pendiente ahí importante a no a culpabilizar al gremio como tal, pero creo que sí hay conversaciones pendientes al interior del gremio, creo que sí hay una solidaridad pendiente. Aprovechar también el comentario que hacía el colega de aquí enfrente para decir que pues hay muchos casos también, Propuesta Cívica lo sabrá mejor que yo, artículo 19, de colegas que están ahí en otros estados, ¿no? de la República, o muchos de ellos en los estados, en territorios pues no tan privilegiados como la Ciudad de México, como otros lugares, lo digo porque yo estoy en la Ciudad de México, sé que Jalisco es distinto, pero creo que esos casos muchas veces pasan desapercibidos, muchas veces no están en la discusión y por otro lado incluso están abandonados por sus propios medios de comunicación, ¿no? No sé si esa responsabilidad, esa discusión a la que refieres tú pasa solo por los periodistas o también por los medios de comunicación, porque también hay estos periodistas demandados que ni siquiera el propio medio los respalda, y eso creo que es el escenario más difícil y más solitario que debe haber en este tema, dado que ya es un escenario solitario el desgaste que ya se abordaba en esta mesa, ¿no? Aunque en nuestro caso la demanda es de un particular, también tiene el mismo propósito. Él nos demanda 2 años después de la publicación del reportaje, en una condición ya de casi prófugo de la justicia, ahorita ya lo es, pero en ese momento era un casi, y no lo hace obviamente por una reparación que ya nada le va a reparar en este momento, lo hace por una venganza con un efecto de amedrentamiento, y ese efecto también se vuelve un asunto, un peso adicional y un asunto muy solitario en el tiempo, ¿no? Creo que además hay que conservar el trabajo mientras se combate la demanda, o sea, no es como vamos a sentarnos a hablar sobre censura, a ver el asunto de la demanda mientras no hacemos nada más, no, el trabajo sigue, la cobertura de otros temas sigue y hay que seguir viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos articulamos en medio de esa necesidad, pero a la vez también para hablar de esto adentro del gremio? Esa sería como mi aportación. Muchas gracias. Y pues bueno, se nos ha terminado el tiempo. Una vez más, pues quiero agradecer a nuestros invitados y pues hay creo varias propuestas, un llamado a los abogados a unirse, a la sociedad entera, a hacer resistencia civil organizada y bueno,
hay que seguir luchando en esto. Termino recordándoles este poema de Martin Niemöller, no sé si se acuerdan, de que primero llegaron por los comunistas y yo no dije nada porque no era comunista, vinieron por los periodistas y no dije nada, bueno, hasta que no quedó nadie cuando vinieron por mí, ¿no? Entonces ahí se les dejo también de tarea. Aguas, es de todos esta responsabilidad. Muchísimas gracias y les entrego sus constancias a los ponentes, un pequeño reconocimiento.